La clave oculta con Miquel Figueroa. El Santo Grial, el Arca de la Alianza o el Bastón de Mando son algunos de los llamados objetos de poder, los cuales, según la leyenda, permiten a su dueño alcanzar un poder extraordinario que no es de este mundo. Tenemos al teléfono al escritor y periodista Lorenzo Fernández Bueno, quien es además director de la revista Enigmas y autor de un nuevo libro que repasa las operaciones de búsqueda de estos objetos de poder. El libro se llama Templarios, Nazis y Objetos Sagrados y lo publica Luciérnaga. Buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien. Vamos a hablar de estos objetos de poder, objetos sagrados que para muchos serán cosas de leyendas, cosas de incluso de películas, porque bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en Indiana Jones, ¿verdad? Pero la historia real, leyendo tu libro, parece que no es tan diferente de lo que hemos podido ver en los libros, en las películas, porque de hecho los nazis tuvieron un empeño real en encontrar estos objetos y realizaron decenas de expediciones por todo el mundo, ¿no? Sí, está claro. Yo creo que hay que partir de la idea de que este es un caso más de esos en los que se dice que la realidad supera con creces a la ficción, ¿no? Ajá. Porque sí es cierto, ¿no?, que hemos atendido muchas veces, especialmente a la saga de Indiana Jones, a cómo se van buscando pues ese arca de la alianza, esas piedras guaringa, ¿no?, que se le desprenden de la faltriquera cuando está huyendo de los nativos de la zona que le persiguen. Es decir, parece que forma más parte de un guión cinematográfico, pero sin embargo lo que es evidente es que estos objetos han existido, o por lo menos podríamos hablar de tres categorías. Por un lado están los legendarios, los que formaban parte simplemente de las sagas nórdicas. Lo que ocurre es que a ese tipo de objetos los nazis, a las sagas nórdicas, le daban la pátina prácticamente de ser auténticos tratados de historia, ¿no? Hasta ahí y mucho más llegaba su locura. Y dentro de este tipo de objetos estaría, por ejemplo, el conocido como martillo de Botán, ¿no?, el Mjolnir, ¿no?, que fue el martillo del dios Thor. Luego, en una segunda categoría estarían esos objetos que, aunque tenemos una pequeñísima base argumentativa que nos dice que existieron, hoy en día o ya no existen o directamente no sabemos dónde están. El Arca de la Alianza, por ejemplo, pues sería, valga la redundancia, un buen ejemplo de ello. Y luego están los que están en esa tercera categoría, que son los que todavía hoy podemos observar, podemos visitar, podemos ver, pues como serían, por ejemplo, los santos griales que tenemos en España, porque ya sabemos que no solo está el de Valencia, sino que los historiadores defienden que el que se encuentra en León también podría ser ese último cáliz de la última cena, o por ejemplo el bastón de mando que se encuentra en Argentina, o por ejemplo la lanza de Longinos que está expuesta en el Museo Hofburg de Viena. Estas serían las tres categorías que de una forma u otra han hecho que diferentes colectivos a lo largo de la historia se hayan vuelto absolutamente locos por encontrarlos, puesto que se les atribuye un poder eterno, y entre ellos, por supuesto, destacaron los nazis. Claro, un poder del que querían aprovecharse y bueno, pues creían que efectivamente teniéndolo conseguirían sus delirios de grandeza, ¿no? Un poquito. Claro, yo parto de la idea de que si nos centramos además en los nazis, lógicamente cuando uno se plantea que su historia, en este caso el Reich, dure 1000 años, porque ellos querían crear el Reich de los 1000 años, es que 1000 años es mucho tiempo, ¿no? Y cuando uno tiene el poder absoluto, el miedo que tienen no es a perder el dinero o a perder cualquier otra cosa, ni siquiera la familia, ¿no? El miedo real es a perder precisamente ese poder, ¿no? Y en este caso, si había algo que garantizaba el poder, o al menos eso era lo que decía la tradición, eran precisamente estos objetos sagrados. Por lo tanto, fueron muchas las expediciones que se orquestaron bajo el paraguas del nacionalsocialismo y especialmente orientadas por Heinrich Himmler, que era el segundo en el escalafón nazi, el Reichsführer, el líder de la SS, de la Orden Negra, quien en esos delirios de locura absoluta decidió ir en busca de estos objetos, y hay que decir que algunos de ellos sí los consiguieron. Sí, los consiguieron. Enseguida vamos a hablar de ellos. Antes te quiero preguntar por no sé si es una paradoja o no acabo de entenderlo, este empeño que tenían en encontrar estos objetos cuando muchos de ellos pertenecían a la tradición judía con la que tenían pues ¿verdad? Pues su enfrentamiento. Claro, es que es una incongruencia, ¿verdad? Sí. Es que en este caso yo creo que cuando uno habla de objetos de poder, lo que demostraron los nazis es que les daba exactamente igual que el dios al que hubieran pertenecido fuera hebreo, fuera cristiano, católico, fuera lo que fuera, ¿no? En este caso lo que verdaderamente importaba es que esos objetos garantizaban un poder por el hecho de haber estado revestidos por el poder de los dioses, por la mano de los propios dioses, y por lo tanto eso era lo que se ansiaba, más allá de las propias creencias, ¿no? En este caso lo que se buscaba era vamos a decirlo así, un utensilio, un arma que garantizaba el poder eterno, y evidentemente quien quería tener el poder eterno en su inmensa locura eran Adolf Hitler y los suyos, ¿no?
Adolf Hitler, vamos a retrotraernos, vamos a ir un poco más atrás cuando aún no era el Hitler que desgraciadamente ha pasado a la historia. Vamos a, y como cuentas en el libro, que es tremenda la historia de un pintor de Viena, un joven pintor de Viena que ve un día una extraña lanza y ocurre algo, ¿no? Algo se despierta. Sí, estamos hablando del año 1910, ¿no? Estamos hablando de una ciudad, Viena, que por aquel entonces prácticamente es la capital del mundo civilizado, ¿no? Porque la corona más longeva de la vieja Europa, los Habsburgo, que prácticamente reinan Europa tanto a nivel gobernativo, político como espiritual, son los defensores de la cristiandad, pues prácticamente llevan 1000 años gobernando el viejo continente, ¿no? Y Hitler, que por aquel entonces era un muchacho bastante pusilánime, que se dedicaba a vender su arte, o por lo menos lo intentaba, en la forma de acuarelas, en el corazón de Viena, hay que decir que nadie le compraba, porque verdaderamente era bastante mal pintor. Bueno, pues parece ser que las tardes, cuando caía la tarde, hastiado de que nadie le hiciera caso, pues entraba en el Palacio Hofburg de esta ciudad y empezaba a recorrer las salas. Su objetivo siempre era la misma, ¿no? En la sala en la que estaban expuestos lo que se conocían como las insignias de los Habsburgo, ¿no? El tesoro real de esta corona milenaria, ¿no? Y allí lo que estaba expuesto pues eran por un lado la corona, por otro lado el cetro, por otro lado una cruz, pero él no se fijaba en eso. Él se fijaba en un objeto muy determinado que se acabó convirtiendo en su auténtica obsesión, ni más ni menos que la lanza de Longinos, la lanza con la que Cayo Cassius Longinos, el centurión romano, según cuentan las Sagradas Escrituras, atraviesa el costado de Cristo cuando éste está en la cruz, cuando está crucificado, para comprobar si está muerto. Evidentemente, en el momento, si aceptamos que esto fue real, en el momento en el que ese objeto entra en contacto, ni más ni menos que con el cuerpo del Hijo del Hombre, se convierte en la reliquia más preciada. Y son muchos los que a lo largo de la historia la buscan y la obtienen. Por ejemplo, en el siglo IV nos encontramos a un Constantino, el emperador Constantino, que llega a grabar en los pendones imperiales el símbolo de la lanza. En el siglo IX, Carlomagno exactamente igual. En el siglo XV, el fundador de la Casa Sajonia, Enrique el Pajarero, también la obtiene y de hecho durante 500 años su casa se convierte en la custodia de este objeto. ¿Por qué? Porque se dice que el que obtenga la lanza de Longinos tendrá el poder del mundo y será capaz de crear imperios. Pero también acarrea una maldición, porque dicen que aquel que la pierda, Claro. pues no solo perderá el imperio, sino que perderá la propia vida. Bueno, pues en el mismo instante en el que Alemania se está anexionando Austria, en septiembre de 1938, Adolf Hitler, ese pintor de Viena del año 1910, la primera orden que da es que traigan el tesoro de los Habsburgo y, por supuesto, la lanza a un lugar que ya tienen preparado bajo el Museo de la Guerra de Nuremberg, concretamente la Capilla Medieval de Santa Catalina, donde prácticamente permanecerá hasta el mes de abril de 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que esta lanza pudo alentarle de alguna manera el deseo de poseerla y la creencia de que poseyéndola podría conseguir lo que consiguió? No sé si ni siquiera soñaba con hacer lo que haría después cuando era un pintor. Pero ¿tú crees que pudo alentarle de alguna manera, pudo afectarle para que hiciera lo que hizo? Yo no sé si la tradición de la lanza es o no es real, pero lo cierto es que se dieron una serie de casualidades lo suficientemente sugestivas como para que pensemos que, hombre, algo raro hubo, ¿no? Porque sí es cierto que en el momento en el que él obtiene la lanza, a partir de ese instante, en marzo de 1939, invaden Checoslovaquia, en octubre del 39 invaden Polonia, en una suerte de guerra relámpago nunca antes vista, que hacen que prácticamente conquisten toda Europa en cuestión de 2-3 años. Es una auténtica barbaridad. Nunca antes se había visto eso. ¿Fue el poder de la lanza? No lo sé. Sí. Lo que sí es cierto es que en el mes de octubre del año 1944 cae una bomba que deja al descubierto la entrada a la cámara acorazada donde se encontraba la lanza. Pues bien, en ese instante Adolf Hitler da la orden a varios soldados SS para que vayan al lugar a recuperar la lanza. Es una prioridad y que se la lleven además de forma preliminar a los sótanos de una pequeña escuela que había en la Plaza Panier. Bueno, pues estos así lo hacen, lo que pasa es que sin conocer muy bien cómo era la lanza se equivocan de objeto. Ellos en vez de coger la lanza de Longinos lo que hacen es coger la conocida como espada de San Mauricio, que hay que decir que se parecía mucho a la propia lanza. Bueno, pues esto es algo que Hitler jamás supo, pero sí lo supieron los aliados. Por eso indicaron al teniente William Horn del 7º Regimiento Norteamericano que fuera por la lanza. Y en el mes de abril del año 45, consigue abrir la puerta acorazada, se planta delante del altar de Santa María de
Cracovia, sobre el cual está el terciopelo dentro de una caja en cuyo interior se contiene la lanza. En ese momento Thor, cuando coge la lanza, no es consciente de lo que está haciendo. La tradición nos dice que en ese instante la lanza está cambiando de dueño. ¿Sabes lo que ocurre en ese mismo momento? Me lo estoy imaginando. Pues que Hitler se está descerrajando un tiro en la sien. Por lo tanto, yo no sé si es casualidad o no, pero da la sensación de que la maldición una vez más se vuelve a cumplir. Wow, wow, wow. Bueno, y si hay un santo grial de los objetos sagrados es precisamente pues el santo grial, ¿no? Y dices tú los santos griales, porque es que hay un montón. Hay un montón. La verdad es que quizás la imagen que tenemos todos en la retina es la de la copa crística, ¿no? Esa copa que se utiliza en la última cena precisamente para consagrarla y que, según nos cuentan los evangelios apócrifos, por ejemplo, José de Arimatea posteriormente la utiliza para que se vierta sobre su interior la sangre de Cristo estando en la cruz. La verdad es que la escena es terriblemente escatológica, pero eso es lo que nos dice la tradición, en este caso apócrifa. La cuestión es que la imagen que tenemos del grial, y por eso es algo a lo que le dedico 3 capítulos en el libro, es que es mucho más variada. Por ejemplo, cuando el nazi Otto Rahn la busca en el país cátaro, en el sur de Francia, en la década de los 30 del pasado siglo, él no va buscando una copa, él va buscando lo que considera que es realmente el grial, que no es ni más ni menos que una piedra de conocimiento, una especie de sigruna que se desprende ni más ni menos que de la frente de Lucifer cuando es condenado a los infiernos. Él lo que va buscando es eso, una piedra de poder. Pero es que tenemos otra representación, quizás la más polémica, ¿no? Que realmente el grial no sea una metáfora no tanto del continente como del contenido, de la sangre real, ¿no? Y ahí nos iríamos, por ejemplo, al pequeño pueblo de Rennes-le-Château, donde hubo quien en su momento, quizás de una forma un tanto alocada, habló de que en el interior de un pilar visigótico se custodiaron unos manuscritos en los que se ofrecía ni más ni menos que la genealogía del Cristo y María Magdalena prácticamente hasta el siglo XII. Es decir, Jesús no había muerto en la cruz, había contraído matrimonio con María Magdalena y sus descendientes habían llegado, según ponían esas genealogías, ni más ni menos que hasta el siglo XI, siglo XII, ¿no? Por lo tanto, vemos que tenemos 3 versiones diferentes del grial. Quizás la más conocida sea la copa que hasta ahora se había custodiado en el monasterio de San Juan de la Piedra, en Aragón, y que posteriormente había pasado a Valencia, donde la Iglesia no lo reconoce, pero sí permite el culto. Es decir, si hay un grial, para la Iglesia sería el que está en Valencia. Hasta que de repente han llegado una serie de historiadores y han dicho, bueno, es que no hay una línea historiográfica que nos lleve a concluir que el de Valencia es el auténtico, y sin embargo sí tenemos la posibilidad de argumentar que, sea el auténtico o no, el que tenemos en León sí nos lleva a la Palestina del siglo I. Por lo tanto, la polémica que se ha montado, te puedes imaginar que es tremenda. Claro, claro. Bueno, hoy en día, Lorenzo, se siguen buscando estos, bueno, me cuentas que sí, ¿no? Si más no están, bueno, este es el verdadero, este no. ¿Se siguen haciendo expediciones, además por estilo como lo que hacían los nazis para buscar estos objetos? Se siguen haciendo, evidentemente, quizás no con las intenciones aviesas que tenían los nazis, quizás ya se hace pues casi con una perspectiva más arqueológica que de otro tipo. Uno de los objetos que se está buscando desde hace años en Argentina, en la zona del Cerro Uritorco, pasada la Pampa, es decir, en esa zona donde habitó una de las etnias con un nombre pues verdaderamente cómico, ¿no? Los comechingones se llamaban. Bueno, pues estos comechingones en su cerro sagrado parece ser que tenían este objeto, este bastón de mando, al que los nazis ni más ni menos que creyeron ver como si fuera ese martillo de Thor al que hacía alusión al principio. Y ese objeto se sabe que hasta el año 1998 el Inti Chakmani, el custodio del mismo, fue un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, el profesor Guillermo Alfredo Terrera, el que lo obtuvo. Lo que pasa es que, al contrario de lo que ocurrió con él, que sí dio tiempo a que el anterior custodio marcara la sucesión y se lo entregara, pues en el caso de Guillermo Alfredo Terrera no hubo posibilidad porque murió de un infarto fulminante y no dio tiempo a que nombrara al sucesor. Por lo tanto, lo que nos dice la tradición hermética de esta zona es que ese objeto se dividió en 3 trozos y fue enterrado de nuevo en las faldas del Uritorco, esperando a que, bueno, pues los maestros en un momento determinado decidieran quién era el nuevo sucesor, el nuevo custodio. Pero esto ha hecho que, evidentemente, sabiendo de ese poder que supuestamente atesora, sean muchos los que hayan iniciado. Poder me refiero más histórico, ¿no? Porque se sabe, según las dataciones, que tiene ni más ni menos que 8.000 años de antigüedad, que es una auténtica barbaridad. Bueno, pues hay expediciones, en este caso arqueológicas, que están yendo al lugar intentando descubrir pues dónde se enterró de nuevo este Shimiwinki, este bastón de mando, porque solo por el poder histórico que tiene, pues solo por eso ya merece la pena. Tú mismo has estado, bueno, estamos hablando con un explorador, Lorenzo Fernández, una persona que sí, que a mí me apasiona la vida que has ido llevando, cómo has ido en busca pues de los misterios, y entre ellos supongo que también los objetos de poder, ¿no? Has estado pues por tierras, digamos, por el extranjero buscándolos, ¿no? ¿O qué?
Bueno, mi intención siempre ha sido acercarme a todo aquello que me ha despertado curiosidad y lógicamente este tipo de objetos pues me han despertado muchísima curiosidad, ¿no? Y uno de ellos quizás, porque tuve la oportunidad además de encontrármelo casi por casualidad, fue precisamente el toquilítico bastón de mando, ¿no? Uh-huh. En un viaje que realicé en el año 98 a esta región de Argentina, pues tuve la fortuna de poder convivir con gente que había estado muy cercana a esos círculos herméticos que se mueven todavía en el seno de la Universidad Nacional de Córdoba, que habían conocido a Guillermo Alfredo Terrera y que, bueno, pues te hablaban de eso, ¿no? De cómo era el bastón de mando y de que realmente cuando uno estaba con él, pues yo no soy de los que creen en energías positivas ni negativas, pero sí creo en las percepciones, ¿no? Y según decían, se percibían cosas muy extrañas cuando uno estaba al lado de este objeto de poder. Por lo tanto, sí, pues te puedo decir que en alguna ocasión he intentado llegar hasta aquellos que aseguraban saber dónde estaba, pero de momento la verdad es que no he tenido la fortuna de poder encontrar ninguno. Bueno, estaremos al tanto de tus trabajos, Lorenzo. Ha sido un placer leerlo y que nos lo expliques. Este libro, Templarios, Nazis y Objetos Sagrados, lo publica Luciérnaga. Hemos hablado con su autor, Lorenzo Fernández Bueno. Como te digo, un placer y te envío un abrazo muy grande. El placer ha sido mío. Un abrazo. Muchísimas gracias. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com.